Oye, chica negra, sal de la primera fila y marcha hacia la parte trasera del autobús antes de que te eche. Con estas palabras, Clifford Jenkins, el conductor del autobús urbano, se giró por encima del hombro y señaló con el dedo un asiento vacío cerca de la puerta trasera. Hubo una breve pausa en el salón. Nadie se atrevió siquiera a silbar ni a objetar, y él, enojado, forzó una risa despectiva. Parecía como si cada pasajero se encorvara involuntariamente tratando de no llamar la atención. Pero fue precisamente ese silencio y la mirada indiferente de los que estaban sentados alrededor lo que hizo que la situación fuera aún más aguda. Vanessa Brown, una esbelta mujer afroamericana de unos 20 años, permaneció de pie en el pasillo todo el tiempo, agarrando la correa de su pequeño bolso. Había visto miradas similares y escuchado comentarios similares más de una vez, pero no esperaba un ataque tan franco y fuerte aquí y ahora. Su rostro permaneció notablemente tranquilo, como si no sintiera ni miedo ni dolor. Pero si mirabas más de cerca, podías ver cómo las puntas de sus dedos temblaban levemente, y el silencio, en respuesta a la crueldad del conductor, dio origen a toda una tormenta de emociones en su interior. Clifford estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto porque estaba acostumbrado a ello. Si levantaba la voz y mostraba agresividad, trataban de no enfadarlo más. En su mente, tal comportamiento es una garantía de que su palabra siempre será la más importante. Repitió en voz alta, alargando cada palabra. ¿No lo entiendes? Te lo dije, tu gente está sentada atrás. Algunos pasajeros, al oír esta grosería, se encogieron y miraron al suelo. Algunos movieron los labios como si quisieran objetar, pero no se atrevieron. Parecía como si todos estuvieran atónitos ante lo descarada que era esta forma de humillación. Vanessa levantó la mirada y lo miró directamente a los ojos. Su rostro permaneció impenetrable, pero no frío. Había en él una sensación de tensión contenida, como una cuerda estirada hasta el límite. Clifford sonrió cuando vio que ella no parecía ofrecer resistencia alguna. Parecía considerar su silencio como un signo de debilidad. Se giró hacia el volante, tiró del autobús hacia adelante, casi tirando a la niña al suelo, y gritó por encima del hombro: «¡Marcha rápido! ¡No tengo tiempo para esperar!». «¡Qué tipo más insolente!», murmuró uno de los pasajeros, pero su voz quedó ahogada por el rugido del motor, como si nunca hubiera estado allí. El joven de la ventana quería levantarse, pero un hombre que estaba a su lado le tiró de la manga y meneó la cabeza como diciendo: «No te molestes, ya hay suficientes problemas». La situación era realmente tensa hasta el límite, porque el conductor parecía ir haciendo las cosas más tensas a cada segundo que pasaba. Vanessa entendió que cualquier acción que realizara ahora estaría a la vista de todo el autobús. Si ella cede y se dirige al fondo de la cabina, será como una confirmación silenciosa de que él tiene razón, como si ella realmente fuera de segunda clase y estuviera obligada a sentarse donde él le dijo. Pero tampoco quería quedarme quieto y responder a la grosería con grosería, porque eso podría provocar una nueva ola de agresión. Suspiró silenciosamente y miró levemente a quienes la rodeaban, esperando ver al menos un destello de apoyo, pero lo único que vi fue miedo, cansancio y renuencia a intervenir. Quizás alguno de ellos la apoyaba internamente, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. «Oye, ¿no me oyes?». Clifford detuvo el autobús bruscamente otra vez para obligarla a reaccionar. «No iré más lejos hasta que obedezcas las reglas. ¿Comprendido? ¿O necesitas una invitación especial?». Miró alrededor del salón, como buscando a alguien que lo apoyara. La historia continúa. ¿De dónde eres con nosotros? Suscríbete al canal. Algunos pasajeros comenzaron a quejarse indignados, no por los insultos, sino porque el autobús no avanzaba más. La gente llegaba tarde al trabajo, a las reuniones, y ahora eran rehenes de esta tensa escena. Alguien gritó: «Vamos, siéntate ya, niña, tú eres la razón por la que todos estamos de pie». Otro murmuró en voz baja: «Tenemos que irnos».
Y eso de repente hirió a Vanessa más que al propio conductor. Quedó claro que a muchas personas no les importa cuál es la esencia del conflicto, siempre y cuando lleguen a su destino. Algunos de ellos parecían irritados, solo estaban preocupados por sus propios asuntos. El hecho de que en ese mismo momento se estuviera produciendo una discriminación flagrante no parecía ser motivo para que intervinieran. Vanessa cerró los ojos por un segundo, dejó escapar un silencioso suspiro entre sus labios y finalmente dio unos pasos. Pero ella no se movió hacia la puerta trasera, como le pidió el conductor, sino que tomó lugar en el asiento ubicado más cerca del centro de la cabina. Veamos si este compromiso le conviene, pensó. Clifford la miró fijamente con el rostro morado de ira y agarrando el volante como si fuera a romperlo. Sin embargo, el autobús continuó su marcha. Se rió a carcajadas y dijo con los dientes apretados: «Está bien, déjalo sentarse ahí por ahora». Durante un par de minutos hubo un tenso silencio en la cabina, interrumpido solo por el sonido de las ruedas en las juntas de la carretera y los irritados gruñidos del conductor sobre los pasajeros desagradecidos. Vanessa intentó mantener la calma, respirando con normalidad, sintiendo cómo en lo más profundo de su alma crecían la protesta, la ira, incluso la sed de enseñarle una cruel lección a ese racista engreído. Pero ella entendió que ahora no era el mejor momento para una explosión. Demasiados testigos, demasiada gente alrededor, y ella misma lo sabía muy bien. La rabia es ciega y no perdona los errores. Le enseñaron que un verdadero luchador siempre espera el momento y controla cada acción, dejando al enemigo en la oscuridad sobre sus verdaderas capacidades. Su calma pareció irritar aún más a Clifford. Se dio cuenta de que la niña no miraba en su dirección, no respondía y parecía ignorar sus maldiciones. Le puso de los nervios. Él miró hacia atrás varias veces, lanzando miradas de desprecio, pero Vanessa fingió mirar por la ventana. El irritado conductor hizo un gesto con la mano, aceleró y el autobús se sacudió bruscamente de un lado a otro, tanto que Vanessa casi se golpeó el hombro contra la barandilla. Ella no hizo ningún ruido, solo agarró su bolso con sus manos para no caer al suelo, mientras varios otros pasajeros silbaban tratando de sujetarse. Una satisfacción sádica brilló en los ojos del conductor, y entonces descendió un silencio opresivo, como si una nube de tormenta invisible estuviera suspendida en la cabina, lista para estallar en cualquier momento. La gente evitaba a Vanessa, muchos se alejaban, como si ella fuera portadora de una infección. Pero el verdadero problema era que el episodio en sí aún no estaba agotado. Apenas estaba empezando y el acre sabor del odio se sentía claramente en el aire. Clifford continuó conduciendo el autobús, pero periódicamente miraba por el espejo retrovisor para que Vanessa pudiera captar su mirada burlona. Cada vez que alguien entraba por la puerta principal, se giraba ostentosamente hacia el salón, casi gritando: «Tenemos una persona especial aquí que no quiere sentarse donde se supone que debe». Aparentemente piensa que es mejor que los demás. De vez en cuando él la molestaba. «Me pregunto para qué te pagan beneficios, ya que te das esos aires. Tu madre probablemente también cabalgó así en el cuello de otra persona». Las palabras sonaban repugnantes y me dieron ganas de contraatacar de inmediato. Pero Vanessa se mantuvo terca, con la espalda recta, escuchando sus propios latidos y tratando de mantener la compostura. Era como si estuviera recordando las lecciones de su mentor. Cuando entrenaba artes marciales con un famoso maestro, este repetía: «Nunca golpees primero, espera que el enemigo se convenza de tu humildad y pierda la vigilancia. Y solo cuando lance el ataque decisivo, le demostrarás lo que significa la verdadera fuerza». Esta fórmula siempre la ayudó tanto durante los entrenamientos como en los conflictos reales. Pero ahora, todo era mucho más complicado emocionalmente, porque no era solo un conflicto personal, era un insulto público a una persona por el color de su piel, delante de otros pasajeros. No contraatacar significaba aceptar que estaba bien hacerlo. Las demás personas que iban en el autobús se dividían en dos categorías. Los primeros son aquellos que apoyaron abiertamente o al menos justificaron al conductor, creyendo que él es el jefe aquí, el autobús es su territorio. ¿Y por qué esta chica se luce de todos modos?
Expresaron en voz alta su descontento cuando el autobús permaneció en las paradas un poco más de lo habitual, culpando a Vanessa de todos los retrasos. Respetar las normas, no interferir con el trabajo del conductor. Estas frases sonaban como un mantra. La segunda categoría son aquellos que querían olvidar rápidamente la situación. No les agradó ver ni oír tal agresión, pero se convencieron de que no se podía hacer nada para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado. Sus ojos decían en silencio: «Lo siento, pero no quiero correr ningún riesgo», mientras miraban al suelo, a sus teléfonos o fingían dormitar. Vanessa llamó la atención de varias personas, entre las que se encontraba un chico joven, probablemente un colegial llamado Derek, a juzgar por la inscripción en su placa pegada a la mochila. Levantó la cabeza tímidamente un par de veces, como si quisiera decir algo, pero Clifford inmediatamente lo miró desde el espejo y el chico se encogió de nuevo. Algo dentro de Vanessa dolía dolorosamente. Veía un alma viviente, una persona que podría haber estado dispuesta a apoyarla, pero el miedo al conductor agresivo superó su coraje juvenil. A medida que el autobús avanzaba por las calles, el rugido de voces indignadas por el atasco y el retraso solo se hacía más fuerte. Clifford disminuía cada vez más la velocidad en los semáforos, alargando claramente el tiempo de viaje de forma deliberada, y cada vez le lanzaba algún comentario humillante a Vanessa. Los pasajeros refunfuñaban y miraban con aires de agrado al conductor para que solucionara el problema lo más rápido posible y siguiera conduciendo. Así se formó la presión colectiva. Incluso si alguien sentía pena por la chica, la mayoría prefería que se quedara sentada o se fuera, con tal de que el conflicto terminara rápidamente. «Bueno, señorita Brown», dijo de repente Clifford apretando los dientes, gritando deliberadamente su apellido, que había notado en la identificación que se le había caído del bolso en la entrada. «¿No es demasiado cómodo sentarse ahí? Tal vez sea hora de mudarte al lugar donde solían establecerse tus antepasados». Vanessa se giró bruscamente hacia él, apenas conteniendo la rabia que estaba a punto de salir. Ella dijo con calma, casi en un susurro, pero de forma que él pudiera oírla: «No entiendo por qué te crees con derecho a decirme qué hacer. Pagué mi pasaje como todos los demás. Y, al parecer, a diferencia de ti, respeto a las personas y no las distingo por el color de piel». Uno de los pasajeros se quedó sin aliento, sorprendido de que se atreviera a responder así. Pero Clifford simplemente resopló, forzó una risa malvada y dijo: «Y aquí tenemos a una reina de lengua afilada en los asientos traseros». El autobús se detuvo de repente en otro semáforo. La gente que estaba en el pasillo se tambaleó hacia adelante y se oyeron maldiciones contenidas. Clifford dejó el coche donde estaba, a pesar de que el semáforo ya se había puesto verde. Se levantó del asiento del conductor y corrió hacia Vanessa apretando los puños. De repente gritó: «Vete al asiento trasero ahora mismo o te tiro a la calle con mis propias manos». La ira y la malicia distorsionaron su rostro. Parecía morado, sus ojos brillaban como relámpagos. Los pasajeros que le rodeaban se tensaron, como si temieran que estuviera a punto de estallar una pelea abierta. Vanessa se levantó lentamente, sosteniendo su bolso como si fuera un escudo. Ella dio medio paso atrás, evaluando la situación. Clifford era un hombre corpulento de unos 45 años, con pelo gris en las sienes, hombros anchos y una complexión bastante fuerte. Pero Vanessa vio en él una falta de verdadero entrenamiento de combate. Sus movimientos eran forzados, su mirada demasiado salvaje y sus puños estaban apretados como lo hacen los principiantes en su primer año de entrenamiento. En esta pose, Clifford parecía más un bruto, confiado en su fuerza física, que un profesional. Vanessa no mostró ningún miedo, solo lo miró fijamente, preguntándose cuál sería la mejor manera de esquivarlo si él realizaba una arremetida brusca. Había en el aire un tufo de enfrentamiento real. Uno de los pasajeros empezó a marcar frenéticamente el número de la policía desde su teléfono, pero alguien cercano siseó: «¿Buscas problemas? No te metas». Y, tras dudarlo un momento, se guardó el teléfono en el bolsillo. Derek tragó saliva con dificultad, aferrándose a las correas de su mochila, y susurró en voz baja: «Dios mío, ¿qué va a pasar ahora?».
Vanessa ya sentía su cuerpo tensarse al límite y su corazón latir más rápido de lo habitual, aunque su rostro permanecía terso, sin sombra de miedo. La determinación ardía en mi interior. Si el conductor continuaba provocándola y tocándola, ella estaba lista para responder. No es la primera vez que tiene que lidiar con agresiones físicas, pero nunca antes se había encontrado en un entorno tan público y bajo la mira de decenas de personas que no quieren interferir. Clifford se quedó allí unos segundos mirándola, pero luego el semáforo volvió a ponerse rojo. Juró groseramente, se dio la vuelta y regresó a su lugar. Luego dijo con frialdad: «Pero aún no he terminado. Queda un largo camino hasta el final. Y si es necesario, te sacaré a la calle». Se escuchó una risa silenciosa de uno de los pasajeros cercanos, que más bien apoyaba al conductor, aparentemente encontrando todo esto divertido. El autobús volvió a moverse, pero la atmósfera se volvió aún más tensa. Vanessa entendió que esto era solo el comienzo. Un sentimiento de injusticia la envolvió. Miró a la gente silenciosa que la rodeaba y de repente sintió una extraña claridad. No me defenderán, lo que significa que tendré que confiar solo en mí misma. Y algo le decía que muy pronto llegaría el momento en que tendría que contraatacar, no con palabras, sino con hechos. Pasaron varias paradas más, donde la gente subía y bajaba. Muchos vieron lo que estaba sucediendo, pero prefirieron no interferir. Algunas personas se marcharon rápidamente para evitar estar en la tensa cabina. El conductor gruñó enojado: «Piérdete rápido», y le lanzó una mirada cruel a Vanessa. Ella se quedó en medio del autobús, tratando de mantener su distancia de él, pero estaba preparada para cualquier ataque. Clifford seguía siendo sarcástico, a veces gritando: «¿Qué? ¿Crees que tengo miedo? Solo te estoy dando la oportunidad de ser obediente». Finalmente, el autobús llegó a una de las intersecciones. El semáforo se puso rojo otra vez, y Clifford, enfadado por los retrasos, volvió a frenar con tanta fuerza que Vanessa casi se cae. Pero en lugar de disculparse, de repente levantó la voz: «Ya está, se me acabó la paciencia». Se levantó, soltó el volante y, tambaleándose por el frenado, avanzó a través de la cabina directamente hacia ella. Los pasajeros guardaron silencio por el miedo. Un momento después quedó claro que tenía intención de actuar físicamente. «Escucha», gruñó Clifford, agarrando bruscamente a Vanessa por el antebrazo. «O vas a la parte trasera del autobús o sales de aquí para siempre. No me importa tu boleto, tu licencia y todas esas tonterías. Aquí no estás al mando». En lugar de responder con insultos, Vanessa exhaló lentamente para no sucumbir a la provocación. Ella sintió un dolor agudo por su agarre, pero no lo demostró con ningún gesto. Decidió que podía hacer cualquier cosa, pensó. Es hora de demostrarle que está equivocado. Y en ese momento, cuando Clifford la tiró de la mano, con la evidente intención de lanzarla hacia la salida, ella hizo un rápido movimiento de su cuerpo hacia un lado y hacia abajo, alejándose de la zona de máxima palanca de su fuerza. ¿Qué? Clifford no tuvo tiempo de terminar. Ella se giró y liberó su mano, rompiendo su agarre con un giro brusco de su muñeca. Realizó un movimiento clásico que comienza desequilibrando al oponente con un ligero empujón en el codo. Clifford se tambaleó. Los pasajeros, al ver esto, retrocedieron horrorizados y algunos gritaron involuntariamente. «Déjame ir», dijo Vanessa breve y claramente. Pero él no se dio por vencido, solo se enfureció más. Clifford agitó el puño, intentando golpearla en el estómago. Fue un ataque brutal y contundente, pero para alguien que practica regularmente artes marciales, tales golpes son predecibles. Vanessa se deslizó hacia la derecha, dejó caer el codo e inmediatamente contraatacó. Un empujón corto y fuerte con la base de la palma de la mano en el área del hombro, lo que hizo que Clifford se tambaleara hacia atrás y perdiera el equilibrio. «Oh, tú», susurró Clifford entre dientes, intentando abalanzarse sobre ella otra vez. Su rostro estaba distorsionado por la rabia.
se abalanzó de nuevo, aparentemente decidido a tomarla por la fuerza, a agarrarla por el cuerpo. Vanessa no esperó a que él la rodeara con sus brazos. Ella dio otro paso hacia un lado, se movió bruscamente detrás de él y le torció la mano por la muñeca, con suavidad, pero con la suficiente fuerza para inmovilizarlo. Clifford aulló de dolor. Un momento después, Vanessa se dio cuenta de que podría intentar golpearle la cabeza con el otro codo, por lo que rápidamente cambió el ángulo de ataque y aumentó la presión en la articulación del hombro. ¡Herir!, gruñó. «¡Perra!», exclamó cuando se dio cuenta de que ella realmente sabía cómo romper articulaciones si quería. «Déjame en paz», dijo Vanessa con firmeza, tomándole la mano. La voz sonaba tranquila, sin patetismo. «Incluso ahora no quiero llevar esto al extremo», pensó. «Pero si continúa, tendremos que actuar con más dureza». Un silencio resonante flotaba en el autobús. Solo se oía la respiración agitada de los pasajeros asustados. La joven, que estaba más cerca de la puerta trasera, se apretó contra la pared y repitió en voz baja: «Oh, Dios mío, ¿qué está pasando?». De repente, Clifford se abalanzó, aprovechando que Vanessa había aflojado un poco su agarre para no causarle demasiado dolor. Él giró su brazo, casi dañándose el hombro, pero logró girarse para encararla y trató brutalmente de golpearla con su rodilla. Vanessa extendió su antebrazo a tiempo para bloquear e inmediatamente agarró su pierna, haciendo un agarre practicado en el muslo y el talón. Su mano izquierda controlaba su cuerpo y con la derecha empujaba a Clifford en el pecho. Al perder el equilibrio, cayó de rodillas con estrépito. «¡Detente ahora mismo!». La voz de Vanessa sonó más fuerte de lo habitual, porque ahora se veía obligada a defenderse seriamente. Los pasajeros no sabían qué hacer. Algunos cerraron los ojos, otros se apretujaron en sus asientos. Algunas personas sacaron sus teléfonos con la esperanza de grabar un video. Derek, el niño, se quedó allí con la boca abierta, claramente sorprendido de que una chica de aspecto frágil pudiera defenderse tan profesionalmente del ataque de un hombre enorme. Clifford, arrodillado, de repente agarró el borde del asiento intentando levantarse y siseó: «¡Te destruiré, criatura!». Apretó las mandíbulas y se ahogaba de rabia. Vanessa se dio cuenta de que el enemigo no se calmaría hasta sentirse completamente abrumado. En el fondo, experimentaba toda una gama de sentimientos: miedo a que todo pudiera acabar muy mal y determinación de continuar, porque retroceder significaría perder. Dar marcha atrás es permitirle seguir humillando a otros. Dio un pequeño paso hacia adelante, extendiendo su mano izquierda para controlar la distancia y manteniendo su mano derecha lista. Clifford finalmente se puso de pie y se abalanzó hacia adelante con un puñetazo directo. Vanessa paró, colocando su codo para desviar el golpe hacia un lado y luego inmediatamente lanzó un contragolpe con la palma en el área del plexo solar. Clifford exhaló convulsivamente, encorvado, jadeando en busca de aire. Esto fue suficiente para hacerle perder la capacidad de atacar por unos segundos. «Te lo advertí», dijo Vanessa, intentando mantener la voz a pesar de que su corazón latía con fuerza. La ira que se había ido acumulando en mi interior durante meses, debido al ridículo y la discriminación constantes, ahora encontró una salida. Pero ella no quería cruzar la línea. Ella sabía muy bien que si se excedía, podría herir a una persona o provocar una agresión aún mayor por parte de la multitud. «¡Contrólate!», se repitió a sí misma, retrocediendo lentamente para darse espacio. Los pasajeros observaron cómo el conductor movía la cabeza e intentaba recuperar el aliento, de pie junto al asiento, mientras la chica no se acercaba a él y lo remataba. El silencio sepulcral fue roto por la voz de uno de los pasajeros mayores. «Solo es un conductor. ¿Por qué le haces esto?». «Esto es peligroso». Algunos asintieron. Vanessa se volvió hacia la mujer y le dijo con firmeza: «Fue peligroso cuando me insultó y me agarró la mano. Solo me estoy defendiendo». Al captar el tono acerado en la voz de Vanessa, la mujer pareció aflojarse y quedarse en silencio. Clifford se giró nuevamente de golpe, mirando a la chica. Sus ojos estaban inyectados en sangre y sus labios temblaban de odio. Yo recordaré esto»,
pero estaba claro que su confianza había flaqueado. Estaba lleno de miedo, orgullo herido y rabia por haber sido humillado en su propio autobús. El hecho mismo de que la muchacha negra resultara ser más fuerte y lograra ponerlo de rodillas fue un gran golpe para su orgullo. Respiraba agitadamente, sin atreverse a realizar otro ataque porque sentía que podría terminar mucho peor para él. Finalmente, Clifford dio un paso atrás y miró a su alrededor, dándose cuenta de que algunos de los pasajeros estaban filmando lo que estaba sucediendo en sus teléfonos. Algunas personas tienen una indignación evidente en sus rostros ante las acciones del conductor. Algunas tienen miedo y algunas tienen confusión. Derek, de pie junto a la ventana, miró a Vanessa y por primera vez algo parecido a una silenciosa admiración apareció en su mirada. En el salón reinaba una tensión alarmante, como si no todo estuviera decidido todavía. Pero la fase de lucha abierta parece haberse detenido. El autobús continuó su camino, pero ahora Clifford estaba al volante, completamente sometido, aunque todavía gruñendo de ira. Intentó no mirar a Vanessa, pero amenazó varias veces. «Demostraré que me atacaste. Los testigos me confirmarán tu culpabilidad. Te arrepentirás de involucrarte en esta historia». Un par de pasajeros, creyendo que podían ganarse la aprobación del conductor, comenzaron a adularlo. Claro que la conductora tiene razón. Fue ella quien lo provocó primero. «Lo vimos todo», dijeron, pero también había quienes ya entendían que el conductor podía ser despedido y tal vez incluso responsabilizado. Había insatisfacción con Clifford en sus ojos, aunque no defendieron públicamente a Vanessa. Al poco rato, un hombre de traje que se presentó como Garrison White salió al centro del coche y dijo en voz alta: «Vi cómo empezó el conflicto y lo estaba grabando con mi teléfono cuando el conductor agarró a la chica del brazo de forma grosera e inapropiada. Si alguien quiere apoyar la verdad y no las mentiras, estoy dispuesto a compartir los videos». Sin embargo, habló en voz baja y muchos reaccionaron con desconcierto. Nadie sabía cómo lo tomaría el conductor. Pero, aún así, Vanessa se sintió un poco mejor con estas palabras. Finalmente, alguien había dicho específicamente que estaba listo para hablar en contra de Clifford. El autobús se acercaba a la última parada. Clifford, furioso, dejó claro que todos debían irse y anunció: «La policía viene ahora mismo y les contaré cómo pasó todo. A ver cómo sale de esta». La gente empezó a salir, algunos apresuradamente, otros con cautela. Parecía que el conflicto seguía en su punto álgido. El conductor quería vengarse inculpando a Vanessa como la culpable del ataque. Vanessa salió con los demás y se sentó un poco más lejos. Sabiendo que Clifford podría volver a ponerse agresivo, se mantuvo alerta. Garrison White también se mantuvo cerca, con el teléfono listo, como si temiera que el conductor intentara más violencia. Unos minutos después, un coche de policía apareció en la parada del autobús. Dos oficiales, Michael Cummings y Robert Hall, salieron del coche y se dirigieron al conductor. «Señor Jenkins, ¿es esta una llamada suya?». Clifford inmediatamente comenzó a contar en voz alta y emocionalmente que una chica desequilibrada lo atacó, exigió privilegios especiales, le lanzó puñetazos y ahora supuestamente necesita ayuda médica. Se tomó el hombro de forma ostentosa e hizo una mueca mostrando que tenía daño en la articulación. Vanessa quiso intervenir con objeciones, pero Michael Cummings la detuvo con un gesto como diciendo: «Déjame terminar». Clifford argumentó que tenía testigos que confirmarían que Vanessa fue quien inició el conflicto. Un par de aquellos pasajeros que asentían con la cabeza en el autobús en realidad asintieron. Sí, ella lo empujó bruscamente, él solo le pidió que se sentara atrás, pero entonces Garrison White dio un paso adelante y después de recibir permiso de los oficiales, encendió el video en su teléfono. Las imágenes muestran claramente a Clifford primero insultando a Vanessa, gritándole que debería sentarse atrás y luego agarrándola agresivamente intentando sacarla del asiento. Se veía claramente que fue el conductor el que primero recurrió a métodos contundentes y solo después Vanessa se defendió, claramente sin causarle daños graves, sino solo desequilibrándolo. «Ya veo», dijo el oficial Hall lentamente mirando a Clifford.
No, en absoluto, como nos dijiste. Otra pareja de pasajeros finalmente tuvo el coraje de confirmar que todo era exactamente como en el video. Clifford intentó objetar, pero los ojos de los policías ya mostraban desconfianza. El conductor comenzó a gritar que el video estaba manipulado y no muestra la imagen completa, pero el oficial Cummings simplemente suspiró y le pidió al conductor que se calmara. Clifford llamó a un representante de la empresa de transporte, un tal señor Howard Preston, quien llegó y fingió querer arreglar las cosas tranquilamente. Llamó a Vanessa y le dijo: «Mire, señora Brown, no queremos que esto llegue a los tribunales. Quizás podría simplemente escribir que no tiene ninguna queja». El conductor se equivocó. «Bueno, lo reprenderemos. Y eso es todo. No necesita atención extra, ¿verdad?». La voz de Preston era amable, pero su mirada seguía siendo irritante. Claramente intentaba aprovecharse de que el proceso legal era muy estresante, largo y complicado. Y quizás Vanessa habría decidido simplemente restarle importancia, pero negó con la cabeza con firmeza, sabiendo que si se retractaba ahora, la verdad nunca saldría a la luz pública. «No tengo nada que ocultar», respondió ella. «Está todo grabado. Tenemos videos, testigos. Su conductor me insultó abiertamente y utilizó la fuerza. Esto es una violación de la ley y de mis derechos civiles. Y no pienso quedarme callado». Preston frunció el ceño, pero se dio cuenta de que la presión no sería tan fácil. Intercambió miradas con Clifford, que había permanecido todo el tiempo ligeramente a un lado, hirviendo de rabia impotente. Mientras se desarrollaban estas conversaciones, varios pasajeros publicaron vídeos y descripciones del incidente en las redes sociales. Una pequeña multitud de curiosos ya se había reunido en la parada del autobús para ver qué estaba pasando con este conductor racista y chica descarada. La policía no tenía prisa en detener a nadie hasta haber estudiado todos los hechos. Pero parecía que la actitud hacia Vanessa estaba cambiando gradualmente. Al principio, la multitud la miró con recelo, pero ahora que la gente había visto los vídeos y escuchado el relato de los hechos, empezaron a prevalecer las miradas de simpatía e incluso de admiración. ¿Viste cómo se defendió? Dicen que es una artista marcial. El conductor estará en problemas, todo quedó grabado en video. Estos comentarios se oyeron aquí y allá. Derek, el chico del autobús, también se acercó y le dijo a Vanessa en voz baja: «Lamento no haber dicho nada en voz alta cuando pasó todo esto. Simplemente me asusté, lo siento». Vanessa asintió agradecida, dándose cuenta de que para él este era el primer paso para no ser indiferente. Clifford, notando que el humor de la gente estaba cambiando, empezó a maldecir cada vez más fuerte, pero ahora intentaban no escucharlo. Los oficiales Cummings y Hall le pidieron evidencia médica para confirmar sus lesiones. Él respondió que le dolía el hueso del hombro y que ni siquiera podía mover el brazo, pero cuando se enojó, agitó el brazo con bastante alegría. Esto debilitó aún más su posición. Vanessa entendió que esto no era solo un conflicto entre ella y el conductor. Esta es una historia sobre cómo el sistema hace la vista gorda ante el racismo cuando nadie denuncia el problema. Preston preferiría silenciar el caso porque el escándalo de discriminación racial es un gran golpe para la reputación de la empresa de transporte y posiblemente para el gobierno de la ciudad. Pero ahora, gracias al vídeo y a numerosos testigos, la historia se ha hecho pública. Esto significaba que Clifford estaría bajo estrecha vigilancia y sería poco probable que saliera impune, como pudo haberlo hecho en el pasado. Varios periodistas locales que monitoreaban las redes sociales de la ciudad recibieron casi de inmediato información sobre conflictos en este autobús. Llegaron a la parada del autobús, hicieron preguntas a los testigos presenciales y pidieron comentarios a la policía. Así apareció la primera ola de noticias. Escándalo racista en un autobús urbano. Conductor humilló a un pasajero negro, pero recibió una dura reprimenda. Los artículos y vídeos se difundieron rápidamente por internet. La gente estaba indignada por el comportamiento del conductor y sorprendida por la compostura y la fuerza de la niña. En los comentarios, muchos escribieron que Vanessa fue la heroína del día que logró luchar contra la anarquía. Las autoridades de la ciudad se encontraron en una situación desagradable. Por un lado, están las reglas de la empresa de transporte.
Hay un conductor que ha trabajado durante muchos años y posiblemente tenía clientela. Por otra parte, hay una flagrante violación de los derechos de los pasajeros y una flagrante agresión racial. Bajo presión pública, el Departamento de Transporte inició una investigación formal. El señor Howard Preston de repente se quedó en silencio. Cuando los periodistas le pidieron comentarios, dijo que no estaba autorizado a dar la posición oficial de la empresa y simplemente desvió la atención de las cámaras. Clifford, queriendo blanquear sus acusaciones, contrató a un abogado para intentar pintar a Vanessa como la agresora, alegando que ella no cumplió con las instrucciones de aterrizaje seguro y actuó en contra de las reglas establecidas. Pero al abogado le resultó cada vez más difícil defender al conductor, dado el vídeo y los numerosos testimonios. El único argumento posible es que Vanessa usó fuerza excesiva, supuestamente causando daño físico al conductor. Sin embargo, cuando Vanessa se sometió a un examen independiente y prestó declaración, resultó que sus acciones estaban dentro de los límites de la legítima defensa necesaria. Es más, el propio Clifford intentó golpearla. Los pasajeros finalmente empezaron a admitir que él claramente había atacado primero de manera descarada y grosera. Unos días después, mientras el furor seguía aumentando, la compañía de camiones emitió un comunicado diciendo que el conductor Clifford Jenkins había sido suspendido en espera de una investigación. Siguió una revisión interna y poco tiempo después se anunció que Jenkins había sido despedido por violación de la ética profesional y declaraciones inapropiadas hechas hacia un pasajero. Se añadió una cláusula separada sobre el uso de la fuerza física contra un pasajero. Vanessa tenía sentimientos encontrados. Por un lado, parecía una victoria importante para la justicia. Por otro, comprendía que no le daría tranquilidad por todos los insultos y humillaciones que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida, pero al menos ahora Clifford no podrá continuar con sus prácticas agresivas en el autobús, humillando a la gente con impunidad. Un programa de noticias publicó una historia sobre Vanessa, llamándola una chica que se defendió a sí misma, y a los demás mostraron imágenes del video del conductor agarrándola y cómo ella se defendió hábilmente. Una importante cadena de televisión compartió el video en sus cuentas y se volvió viral. Miles de personas escribieron palabras de apoyo y admiración en los comentarios. Este es un ejemplo de cómo el coraje y la voluntad de defender sus derechos pueden cambiar la situación. Ella demostró que no se puede tolerar la discriminación en silencio. Por supuesto, hubo quienes la criticaron por ser demasiado dura, pero la mayoría de los espectadores vieron que no había crueldad en sus acciones, solo una respuesta a la agresión del conductor. Derek, el chico del autobús, contactó a Vanessa a través de las redes sociales. Dijo que publicó su video. Lo filmó con su teléfono, pero tenía miedo de admitirlo, y se dirigió a ella con las palabras: «Gracias por mostrarme un ejemplo de cómo resistir el mal y la injusticia». Vanessa sintió que sus acciones no solo afectaron la situación en el autobús, sino que también ayudaron a la gente a darse cuenta de que no puedes permanecer en silencio si ves una injusticia. Todos pueden contribuir, aunque sea diciendo la verdad. En la conferencia de prensa final, el jefe del Departamento de Transporte dijo que la empresa de transporte realizará sesiones de capacitación adicionales para el personal para prevenir este tipo de discriminación. También dijo que estaba dispuesto a despedir a cualquier conductor que se permitiera mostrar racismo o agresión física hacia los pasajeros. Esto no fue solo un paso formal. Ahora la sociedad estaba monitoreando de cerca sus acciones. Vanessa sintió que había logrado generar un cambio positivo en al menos un departamento de transporte. Cuando uno de los periodistas le preguntó a Vanessa cómo se sentía ahora, la chica suspiró y respondió: «No busqué la fama ni el escándalo, solo quería evitar ser humillada y quiero que los demás entiendan que el racismo nunca debe tolerarse. Hay que luchar, aunque se tenga miedo. No digo que todos deban poder golpear a su oponente, pero todos debemos poder decir que no y saber que la verdad finalmente saldrá a la luz. Si no te rindes,
Sus palabras provocaron aplausos de los presentes. En las redes sociales, muchas personas que inicialmente no creían que una mujer pudiera resistirse de forma independiente a un gran agresor, se sorprendieron al ver en un video cómo exactamente Vanessa rechazó los ataques del conductor. Los comentarios decían: increíble, pequeña pero fuerte de espíritu y cuerpo. Se convirtió en un símbolo. Si ella pudo, nosotros también. Organizaciones que defienden la igualdad y los derechos de los afroamericanos invitaron a Vanessa a varios eventos, pidiéndole que compartiera su historia para inspirar a otros a no callar ante la discriminación. Poco después, se produjo un flash mob con hashtags que llamaban a los pasajeros a filmar y publicar incidentes de trato injusto en el transporte público para que los conductores y otros funcionarios entendieran que sus acciones estaban siendo monitoreadas. Clifford Jenkins se hizo famoso en la ciudad y sus antiguos colegas intentaron distanciarse de él. La administración tendrá que lidiar con las consecuencias de este escándalo de alto perfil durante mucho tiempo. Las escenas finales de esta historia se difuminan en la mente de los habitantes del pueblo como escenas de una película de acción. Contrariamente a las expectativas de los escépticos, Vanessa no exigió una gran indemnización, ni presentó una demanda de alto perfil. Le bastó ver que esta batalla no había pasado desapercibida. El conductor recibió su merecido, la empresa estaba reformando su reglamento interno y la sociedad se había unido, condenando el racismo y poniéndose del lado de la justicia. El acorde final llegó cuando, en una de las mesas redondas sobre discriminación, Vanessa dijo: no busco venganza, quiero que incidentes como este no vuelvan a ocurrir, porque en el fondo siempre he creído que somos capaces de cambiar para mejor. Tras estas palabras, los periodistas escribieron: la chica que demostró a toda la ciudad que la fuerza no siempre está en los puños, sino en la verdad, el coraje y el deseo de defender la dignidad humana. Escena de despedida. Vanessa camina por la calle sosteniendo su bolsa de gimnasio. Ella sube tranquilamente al siguiente autobús y el conductor, al verla, la saluda cortésmente. Los pasajeros la saludan con gestos amistosos. Nadie se atreve a decirle que se siente atrás porque todos saben que esta chica no es una simple pasajera. Simboliza que el racismo y la humillación pueden y deben romperse. La propia Vanessa mira hacia adelante y en sus ojos hay un reflejo de la victoria, duramente conseguida, pero tan necesaria.